Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este segmento de psicología donde debatemos, donde yo estoy hablándoles acerca de diferentes temas de psicología, acerca de los tabúes que se encuentran en nuestro país, en el mundo que conocemos, términos de psicología que tal vez ustedes no los conozcan como tales, pero realmente eh, tienen sus orígenes en la psicología. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que vemos a diario. Literalmente es un tema que vemos a diario. Este, Hoy vamos a hablar de algo que probablemente vemos todos los días. Esta no es una enfermedad, no es un trastorno y no es algo que solamente estudian los psicólogos, sino que es algo que influye en la forma que trabajamos, amamos, utilizamos las redes sociales e incluso la forma en que gastamos nuestro dinero. Y se llama condicionamiento operante. Y aunque el nombre suene complicado, en realidad es algo que todos vivimos constantemente. Piensen en algo. ¿Alguna vez han subido una foto a una red social y se han sentido bien cuando empiezan a llegar los me gustas? ¿Alguna vez han dejado de hacer algo porque recibieron una crítica? ¿O han repetido una conducta porque les dio buenos resultados? Si su respuesta es sí, probablemente, bueno, probablemente no, es 100% verídico que han experimentado el condicionamiento operante. Este concepto fue desarrollado por el psicólogo B. F. Skinner, quien observó que animales, las personas y los animales eh, tendemos a repetir aquellas conductas que son agradables y a evitar aquellas que nos generan consecuencias desagradables. Dicho de una manera más simple, hacemos más de lo que nos funciona y menos de lo que nos perjudica. Parece obvio, lo sé, pero cuando empezamos a observar nuestra vida diaria nos damos cuenta de que gran parte de nuestras decisiones están moldeadas por este principio. Por ejemplo, imaginemos que un niño recoge sus juguetes y recibes felicitaciones de sus padres. Es muy probable que vuelva a hacerlo porque recibió una consecuencia positiva. Ahora bien, imaginemos a un empleado que se esfuerza en su trabajo y recibe un reconocimiento. Lo más probable es que continúe esforzándose. Pero esto no ocurre solo en situaciones importantes, también sucede en cosas pequeñas. Las redes sociales son un ejemplo, es un mejor ejemplo para poder describir esto. Por ejemplo, publicamos una foto, recibimos reacciones, nuestro cerebro interpreta esas reacciones como una recompensa. Y sin darnos cuenta, sentimos deseo de volver a publicar, no porque necesariamente hayamos planeado esto, sino porque existe una consecuencia que refuerza la conducta. Es interesante porque muchas veces creemos que tomamos decisiones completamente libres, pero gran parte de nuestros hábitos han sido moldeados por las recompensas y las consecuencias que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. E incluso nuestras relaciones influyen así. Pensemos en una amistad super random. Cuando una persona nos escucha, nos apoya y nos hace sentir valorados, solemos buscar más su compañía. Pero cuando alguien nos hace sentir mal constantemente, poco a poco tendemos a alejarnos. Las consecuencias influyen en nuestra conducta y esto no significa que seamos un robot, significa que aprendemos de la experiencia. Ahora bien, hay algo muy curioso y es que muchas veces seguimos haciendo cosas que no nos benefician. Seguimos revisando el teléfono cada 5 minutos, seguimos esperando mensajes de personas que apenas nos dan atención. Seguimos manteniendo hábitos que sabemos que no son buenos para nosotros. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque la recompensa no siempre tiene que ser algo grande para poder influir en nuestro comportamiento. A veces basta con una pequeña dosis de atención, una notificación o una esperanza de poder obtener algo para continuar repitiendo esa conducta. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. Si nuestras conductas son moldeadas por las consecuencias,
qué cosas están moldeando nuestra vida actualmente. Las opiniones de las personas, las redes sociales, la aprobación de nuestra familia, el miedo al rechazo o el reconocimiento. Esa es una pregunta que vale la pena hacerse, porque muchas veces creemos que actuamos por nuestra propia decisión cuando en realidad estamos respondiendo a recompensas que hemos aprendido a buscar durante años. Por eso el condicionamiento operante no es solamente una teoría de laboratorio, sino que es una herramienta para poder entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué algunos hábitos son tan difíciles de abandonar, por qué ciertas conductas se repiten y por qué a veces terminamos construyendo rutinas que ni siquiera nos hacen felices. La buena noticia es que también podemos usar este conocimiento a nuestro favor. Podemos reforzar hábitos saludables, podemos recompensarnos por nuestros avances, podemos dejar de alimentar conductas que nos puedan perjudicar y podemos comenzar a ser más conscientes de qué cosas están influyendo en nuestras decisiones. Porque al final del día, entender cómo aprendemos también nos ayuda a entender quiénes somos. Y quizás la reflexión más importante de hoy es si nuestra conducta cambia según las consecuencias que recibimos, entonces vale la pena preguntarnos qué estamos premiando en nuestra propia vida. ¿Qué conductas estamos reforzando? ¿Estamos premiando nuestro crecimiento o nuestra comodidad? ¿Estamos fortaleciendo hábitos que nos acercan a nuestros objetivos o hábitos que nos mantienen estancados? Son preguntas simples, pero profundamente humanas. Y precisamente por eso el condicionamiento operante sigue siendo tan relevante hoy en día, porque no habla únicamente de psicología, habla de nosotros, de cómo nos manejamos, de cómo nuestra conducta puede ser influenciada por un refuerzo. Ahora vamos a hacer una pausa para preguntas. Si tienen preguntas, ese es el momento para realizarla. Hola, mami, ¿cómo te estás? Bienvenida, como siempre. No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, si no van a hacer una pregunta, yo les tengo una pregunta a ustedes. Hola, Leida. Am, ¿Qué ustedes creen que influye más en nuestra conducta? El dinero, am, las, em, los halagos o las metas que nosotros tenemos. ¿Qué creen que es el modificador que más se utiliza? ¿El dinero, la atención o el reconocimiento? Leida cree que es el dinero. Todo esto desde su percepción. Obviamente no existen respuestas erróneas. Leida dice que es el dinero. ¿Alguna otra persona que piensa diferente o que piensa igual que Leida? Tenemos tres opciones.
¿Qué creen que mueve más a las personas? ¿El dinero, la atención o el reconocimiento? David, bienvenido. Bienvenido seas. El dinero, David también piensa que es el dinero. Como modificador de conducta. Bien, vuelvo y reitero, aquí no existen preguntas incorrectas. Sí, tienes razón. El pago es el único que tiene la fuerza liberatoria para el pago de las operaciones. Pero estamos hablando de conducta, de algo abstracto. Y si el dinero puede ser un modificador, pero también el reconocimiento. Muchas veces esto los vemos en el trabajo, a veces no siempre hay dinero de por medio cuando una persona hace un buen trabajo. ¿Qué es lo que hay? Un halago, un reconocimiento. Ah, lo hiciste bien, lo hiciste perfecto. En la escuela, ¿qué vemos? Un reconocimiento. No vemos a un profesor darle dinero a un estudiante porque hizo sus deberes, sino que lo reconoce. Este reconocimiento va a otra persona porque hizo un excelente trabajo y así sucesivamente. En las iglesias, cuando reconocen a una persona, reconocen al presidente de las damas, al copastor, así sucesivamente, le dan una placa. Vuelvo y reitero, aquí no existen respuestas incorrectas. El dinero también es un reforzador, pero predomina mucho más el dinero, porque no en todas las ocasiones se refuerza la conducta de una persona con el dinero. Al principio de esta exponencia, yo decía que si un niño recoge sus juguetes y sus papás lo reconocen, le dicen muy bien, un niño muy educado, un niño muy organizado, no está reforzándolo con dinero, lo está reforzando con un halago. Y posiblemente esa conducta vuelva a repetirse porque a todos nos gusta que nos digan que lo estamos haciendo bien, que nos den ese mérito de que de lo que nosotros, ese mérito de que lo estamos haciendo bien. En la Biblia dice, honra al que honra merece, si no mal me equivoco. En la Biblia dice, honra al que honra merece. Y desde mi punto de vista, de una manera subjetiva, la honra para mí no conlleva dinero, sino conlleva que tú reconozcas a esa persona con palabras frente a personas. Obviamente no dándole la gloria a esa persona, porque Dios es el único que merece toda gloria y honra. Pero desde una manera que lo que predomina es el reconocimiento. Hola Zuleika, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Exactamente, exactamente. Yo diría que sería posiblemente un empate entre ambas. El dinero y el reconocimiento. A todos nos gusta que nos reconozcan. Ok. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el condicionamiento operante deja de ser una teoría a pasar a ser una realidad. Porque
Independientemente que ya dejamos atrás lo que es laboratorio, dejamos atrás las ratas porque el condicionamiento operante fue un experimento que hizo Skinner con ratas, con ratas. Ahora pasamos a hablar de nosotros, pasamos a ver qué es una rutina. Entonces, eh, muchas cosas que hacemos o queremos hacer, en algún momento recibimos una recompensa por ello o pensamos que vamos a recibir una recompensa por ello. Yo creo que ya más de ser una teoría es algo sumamente personal lo que es el condicionamiento operante. Ahora que yo les estoy exponiendo de esta manera desde el punto de vista psicológico, usted piensa y dice, sí, es verdad. Yo en mi día a día vivo con el condicionamiento operante porque independientemente de, siempre recibimos una recompensa por algo que hacemos. Hasta nosotros mismos nos damos una recompensa. Los descansos que usted se da, eso es una recompensa por el trabajo que usted hace. No, yo me voy a sentar un ratico a tomar aire porque me lo merezco. He trabajado mucho hoy. Eso es condicionamiento operante. Ya cuando usted se dé un premio o alguien lo felicite, le diga, ah, mira qué bien, hiciste un buen trabajo, y usted va a pensar a partir de este video des- que es condicionamiento operante. Tal vez no lo consideran de esa manera, pero sí. Ahora bien, en el condicionamiento operante también existe lo que es el castigo, pero se tiene entendido que es más fácil que una persona cambie su conducta inadecuada por una mejoría si se le da recompensas positivas y no se le castiga. No sé si me doy a entender. Porque muchas veces, las personas, en vez de cambiar, cuando se le castiga, en vez de cambiar, lo que hace es que se pone peor. No en todos los casos, sucede muchas veces, pero según el condicionamiento operante, es más provechoso, es más, tiene más resultado cuando se le premia de una manera positiva a la persona. Ahora yo le tengo esta es una pregunta muy controversial, pero yo tengo fe de que ustedes van a responder de una manera positiva. ¿Qué creen que recuerde más una persona? Las veces que lo criticaron o que lo señalaron, o las veces que alguien creyó en él. Que eso también tiene un nombre en psicología, eso se llama efecto Pigmalión. Pigmalión. Efecto Pigmalión. ¿Qué ustedes creen que dura más, que recuerde más una persona? ¿Cuando lo criticaron o lo señalaron? ¿O cuando lo elogiaron? Cuando lo felicitaron, cuando alguien creyó en él. Nos, no es que no sea necesario, siempre va a ser necesario, porque tiene que haber una balanza realmente. Pero, se dice que tiene más resultado cuando se le recompensa de manera positiva. Hola Iris, ¿cómo está? Sea bienvenida. Tenemos pregunta al aire. ¿Qué creen ustedes que recuerde más una persona? Si las veces que lo criticaron y lo señalaron o las veces que alguien creyó en él.
Es el momento para responder. Es exactamente, es exactamente la definición del efecto Pygmalion. Es donde las expectativas que una persona tiene sobre otra influyen en esa persona o en el rendimiento de esa persona. Bueno, como nadie va a responder mi pregunta, yo la voy a responder yo misma, ya que estoy hablando sola. Bueno, para mí es un poco de ambas, dependiendo de la persona. No todas las personas tienen una inteligencia emocional ni manejan las emociones o lo que recibe de otras personas de la misma forma. Eso ya lo hablamos antes. Nadie es igual que nadie. Aquí todo el mundo procesa la información de manera diferente. Ahora bien, desde mi punto de vista, yo diría que es más probable que una persona recuerde lo bueno que lo malo. Porque lo bueno es un refuerzo positivo que le da la sensación de satisfacción. A todo el mundo nos gusta sentirnos bien. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá, mi tía, yo tengo una tía que siempre me dice, siempre me vive elogiando, que tú eres muy inteligente, tú vas a llegar lejos. Podemos estar así de la nada y ella, tú eres muy inteligente. Sal, me dice eso. Entonces esas son cosas que impulsan a uno a seguir. ¿Me entiendes? Entonces yo siento que tiene más probabilidad, tiene más peso que tú tengas buenas expectativas sobre otra persona. Lo mismo que le acabo de decir sobre el efecto Pimaleón. Yo creo que esas dos cosas van de la mano porque el efecto Pimaleón, como Chalupa nos brindó la definición, es una forma de influir sobre otra persona para poder mejorar su rendimiento, para que esa persona se sienta más capaz de lograr cualquier meta en su vida. Pero todo va a radicar en la persona, porque hay muchas personas que palabras negativas la, la guardan, la hacen suya. E independientemente de que venga otra persona y le diga, no, sácate eso de ese chip, ahora ese chip, tú eres increíble, siguen estancadas en eso. Entonces, todo varía, va a variar dependiendo de la persona. Pero en fin, esto ha sido todo de de nuestra charla acerca del condicionamiento operante. Espero que de ahora en adelante usted piense mucho mejor qué conducta usted va a reforzar. Tiene que saber, tiene que analizar. Ese es el fin de este programa, de poder abrir el conocimiento de las personas para que tengan un día a día más provechoso. Si tienen algo que decir, una aportación, ese es el momento. Exactamente, la palabra tiene poder. La palabra tiene mucho poder.
Y lo que tú declares con tu boca, eso será. Otra aportación aparte de David. Sí, e incluso nosotros mismos, cuando nosotros decimos o vivimos pensando que vamos a hacer las cosas mal, de manera inconsciente nosotros vamos a indicarle a nuestra conducta por dónde ir y van a salir las cosas mal. O sea, por eso no siempre tiene que estar positivo, porque lo que uno piensa influye en lo que nosotros somos como persona. Bien, bueno, ya sabemos que el condicionamiento operante fue estudiado por B. F. Skinner. Él explica cómo la conducta humana se moldea a partir de consecuencias, recordando que este experimento primero sucedió con ratas en un laboratorio. También hay uno que es el de Skinner, que es el condicionamiento clásico. Ese fue con palomas. Eso lo vamos a tocar en otro momento. Tenemos condicionamiento operante y condicionamiento clásico. Bueno, este, él quiso decir con esto que las acciones que reciben un refuerzo positivo tienden a repetirse, mientras que aquellas que reciben un castigo tienden a disminuir. Este proceso ocurre de una manera consciente en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, no en todos. Eh, también se puede ir construyendo de una también se puede construyendo de una manera inconsciente, que es como lo que usted hacía cuando se premiaba porque se sentía, porque hizo un buen trabajo, porque trabajó mucho. Y así sucesivamente. El condicionamiento operante nos demuestra que gran parte de nuestra conducta no es algo casual, sino que ya está predeterminada, que por así decirlo, ya la habíamos aprendido antes y pues como eso nos ha dado resultados, pues continuamos haciéndola. Hay algunas que no nos dan resultados, pero con... me llegó un ejemplo. Las personas que juegan números, ellos utilizan mucho el condicionamiento operante y no porque siempre tengan una recompensa, sino porque están a la expectativa que posiblemente puedan tener una recompensa, porque eso yo lo dije. Hay veces que el condicionamiento operante no siempre va a ser constante con sus refuerzos. Muchas veces va a ser algo intermitente. Por ejemplo, las personas que son descuidados, por así decirlo, que no tienen responsabilidad afectiva. Hoy te respondo, duro 2 días sin responderte, después vuelvo y te respondo y así sucesivamente. Eso es un refuerzo intermitente. Hoy estoy, mañana no estoy, pero tú estás a la expectativa porque posiblemente tú vuelvas y me respondas el mismo día o el día siguiente. Entonces las personas que juegan números están muy propensas a utilizar el condicionamiento operante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido. Este, si tienen alguna duda, pueden hacerla. Si no, pues perfecto. Supongo que el tema ha sido explicado de la manera correcta. En fin, gracias a todos por su atención, por compartir, por dar el like, por interactuar. Esperemos que el próximo encuentro tengamos una interacción, tengamos más interacción, sea un poco más dinámica.